El tema son las mediaciones de la bioética en las tensiones entre derecho al trabajo, la intimidad y las tecnologías de la información. Bueno, vamos a empezar con un resumen y una introducción, como es la parte central para comprender el tema, y ya pues vamos a tratar de comprimir toda la información de la investigación y pues esperar también los aportes de ustedes y las preguntas. Entonces es muy importante el resumen y la introducción para ubicarnos en el contexto de lo que vamos a hacer. Se pretende visibilizar el rol de la bioética en la mediación al derecho al trabajo y la intimidad afectado por la tecnociencia, abordando las interacciones que se configuran en la travesía del trabajador en el entorno laboral y en las que se construye la intimidad. La ética en relación al trabajo ha sufrido una transformación por la influencia de la tecnociencia en la intimidad en el centro de trabajo, resultando en una controversia entre ley y vida. Por lo tanto, es urgente e imperiosa la necesidad de entender por qué es relevante la intimidad en la vida humana y su relación con el trabajo digno y la libertad. Es así como la problemática jurídica del derecho a la intimidad en el trabajo, al considerarse en relación a la sobrevivencia humana, se incorpora a la lógica de dignidad y libertad, trabajo digno, intimidad en el centro de trabajo, intimidad en el entorno laboral, tecnociencia y tecnociencia como mecanismo de control. Sí. En la introducción tenemos: se pretende demostrar cómo la bioética, al introducir la pregunta por lo que está sucediendo en la vida humana, reconfigura el diálogo entre el derecho al trabajo, las tecnologías de la información y el respeto a la intimidad del trabajador. La evolución cultural y técnica ha hecho cambiar la apreciación de la relación laboral, sobre todo en el entorno de la intimidad. Anteriormente el control se hacía directamente al trabajador. Actualmente diferentes escenarios marcan nuevas formas de prestación del trabajo. Por lo tanto, es importante garantizar la calidad de vida en el trabajo. ¿Qué se entiende por calidad de vida en el trabajo? Es una filosofía, un set de creencias que engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar la moral, motivación de las personas, enfatizando la participación de la gente, la preservación de su dignidad y por eliminar los aspectos disfuncionales de la jerarquía organizacional. Sí. Esta investigación problematiza la tensión que presenta las relaciones de empleador y trabajador pagado bajo ciertas directrices, en una relación formal y su área de control, con un enfoque ético, siendo el trabajador tan humano como el empleador, cuestionando hasta qué punto es constitucionalmente legítimo el uso de la biotecnología que afecta la intimidad del empleado. Por lo tanto, es necesario describir la legislación y la jurisprudencia relacionada con el trabajo, la intimidad y sus coincidencias con los principios de la bioética, haciendo énfasis en el trabajador como trabajador y la conexión entre su salud y el trabajo, e investigando los esfuerzos de las cortes y los doctrinantes en sus posturas por la concreción en la defensa al derecho al trabajo y en la intimidad. Se trata de un encuentro entre derecho y bioética. Dentro de las principales corrientes del pensamiento filosófico jurídico de los últimos 30 años se encuentra la reflexión sobre la bioética. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que aún es incipiente en la legislación colombiana y no se ha reglamentado completamente el poder disciplinario y de vigilancia del entorno laboral frente a las nuevas tecnologías. Esta situación emergente genera tensiones y conflictos entre el capital trabajo y el derecho a la intimidad del trabajador. Sigamos. La pregunta es: ¿cómo la bioética reconfigura
las interacciones entre el derecho al trabajo, las tecnologías de la información y el respeto a la intimidad del trabajador. Entonces, para la estructura de esta investigación es muy importante el derecho, porque es una investigación jurídica. La bioética aparece como un tercero o una ayuda o una mediación frente a esta problemática. ¿Por qué se escogió la bioética? Porque la bioética hace una perspectiva, una metodología global e integradora, incorpora nuevos elementos, lo que permite al derecho y le ayuda al derecho a que existan más criterios de juicio y ayudarle a entender todos los problemas emergentes relacionados con la tecnociencia y con el derecho al trabajo. Preguntas secundarias, bueno, aquí viene la colección de preguntas secundarias, podemos ir. Yo ya le envié a los profesores la presentación, entonces pues voy a, en aras de concretar y darle agilidad a la presentación, pues no me voy a quedar en ellas. Es importante, eso sí, las categorías de análisis, cuáles son los análisis que vamos a hacer y qué términos. Es el Estado constitucional, la tutela efectiva de los derechos, el Estado social de derecho, la bioética, los derechos fundamentales, la dignidad humana, el derecho al trabajo digno, el derecho a la intimidad, mecanismos legales de participación de los trabajadores en la gestión del riesgo psicosocial en las empresas, comités de convivencia, ciencia de redes y ciencia de lo complejo, y la conexión entre bioética y derecho. Sigamos. Bueno, estas son las proposiciones tópicas, lo que me ayudaron a organizar las ideas y el plan de redacción. Esto podemos seguir. Bueno, las fuentes. Entonces partimos de un principio que los nuevos trabajadores del siglo XXI son viejas formas de trabajo explotado. O sea, vamos a hablar del trabajador como trabajador y su situación de vulnerabilidad, pero también vamos a ver cuál es la situación de las empresas y las implicaciones en este fenómeno o estudio del problema de la tecnología de información que afecta a la intimidad de los trabajadores. Corrientes de pensamiento. Entonces, partimos del principio del paradigma que la bioética no es ni filosofía ni es derecho. La bioética es una disciplina emergente que trabaja precisamente con estos nuevos elementos para construir nuevos significados, y es el objeto del problema de mi investigación. ¿Sigue? Es un diseño jurídico, el tratamiento de las fuentes es un diseño jurídico que pretende estudiar y describir las implicaciones del uso de las tecnologías para el control del trabajador en los contextos laborales. ¿Sigue? Devuélvete. Así que, eso. Entonces, de toda esta investigación, hemos tenido un planteamiento legislativo por primera vez sobre el tema pertinente, que es la ley CONRI. La ley CONRI fue promulgada el 1 de enero de 2017 y su propósito es el derecho a la desconexión de los dispositivos electrónicos en horarios no laborales y vacaciones. Entonces, este marco legal nos permite entender que hay una relación directa entre la vida, la calidad de vida del trabajador y el problema de las tecnologías de la información. O sea, debe haber un equilibrio entre la vida personal del trabajador, su vida íntima, y el trabajo. Bueno, entonces, siguiendo la coherencia de esta norma, un pilar de la investigación es el riesgo psicosocial del trabajo, el cual, pues, en el estudio del estado del arte he encontrado esta contextualización. ¿Sigue? Esta es. Devuélvete otro. Bueno, en relación a los antecedentes históricos y normativos de los riesgos del trabajo,
aparecen las siguientes teorías sobre el fundamento jurídico de la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y enfermedades laborales, subjetivas y objetivas. ¿Sigue? Las teorías subjetivas, la ley del Common Employment, la teoría de la culpa kiliana con inversión de carga de la prueba, la teoría de la responsabilidad oculta contractual y las teorías objetivas que debemos profundizar en los próximos 2 años para el desarrollo de la investigación, que es la teoría del riesgo profesional o la responsabilidad objetiva patronal. Bueno, los temas que tienen que ver con la visión del marco teórico son los derechos conexos a la intimidad, que es la libertad, el derecho al honor, a la propia imagen y el derecho a libertad ideológica, religiosa y de culto, siendo el principio básico de la dignidad humana que en el contexto del derecho y la bioética lo ha trabajado Roberto Adorno. Entendiendo que la libertad es consustancial a la intimidad. ¿Sigue? Despacio. Sigue. Despacio. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que los avances de la electrónica han multiplicado al infinito las posibilidades de control de los trabajadores por parte de los empresarios a través de cámaras de video, ordenadores, registro de voz, huellas dactilares. El trabajador se vuelve transparente en la expresión de Douglas y las fábricas satisfacen virtualmente los requisitos panópticos aplicados a la vigilancia que para la vigilancia en las cárceles proponían Lombroso y Benham. ¿Sigues? Los conceptos de bioética y derecho laboral se concretan, articulan y aplican con la definición de trabajo digno, siendo así el mundo de la vida es el que hace posible toda acción humana. Reconocer que lo viviente emerge con el trabajo y no a la inversa, por la tendencia a absorber el trabajo al hombre. ¿Sigue? La hipótesis en esta investigación es: la bioética sí cumple un rol de mediación respecto al derecho al trabajo y a la intimidad afectados por las tecnologías de la información. Bueno, sigamos. Sigue. La línea argumental biocéntrica reconfigura el derecho laboral para incorporarlo a los valores universales de la conservación de la especie humana y su entorno para transformar el mundo del trabajo. Bueno, ya yo he ido encontrando para esta investigación algunos conceptos que me han aportado, sobre todo para ver el trabajo desde distintas dimensiones. Este concepto es interesante porque lo que hace es ver el trabajo como situación entre las personas que intercambian bienes y servicios. O sea, no solo el trabajo formal, sino todo lo que es relacionado con un intercambio de bienes y servicios podría considerarse como trabajo. Entonces nos permite ampliar el universo de análisis y permite hacer diferentes conceptos un poco más complejos, importantes para este desarrollo. Sigamos. Bueno, en cuanto a posturas he encontrado, desarrollando el puente entre bioética y derecho, esta del derecho moderno, que es del proceso de codificación iniciado en el 1804 con el Código Civil francés y que dejó sus huellas en todo el derecho continental. O sea, el derecho napoleónico, el derecho formal y el derecho que aplica la bioética, ¿sigue? Que es el constitucionalismo social y el desarrollo de los derechos humanos de la segunda generación. Entonces ya
es como una evolución de ese derecho a este que se puede aplicar para nuestra investigación. Sigamos. También es necesario ubicar el contexto de la bioética. Hay una bioética clásica, que es la bioética médica o el bioderecho, y para esta investigación en el estudio del estado del arte nos hemos basado en una bioética más amplia, que no se limita a los temas religiosos o a los temas médicos o a los temas jurídicos, sino que tiene un campo de acción más amplio, que es la misma que se definió en el año 2005 por la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, donde ya habla de una bioética social, y esa bioética social es la que aplicamos para esta investigación. Sigamos. La tesis. La bioética, al introducir la pregunta por lo que le está sucediendo a la vida humana, reconfigura el diálogo entre el derecho al trabajo, las tecnologías de la información y el respeto a la intimidad del trabajador. ¿Sigue? El objeto de esta investigación es la mediación de la bioética en el derecho al trabajo y la intimidad afectado por las tecnologías de la información. ¿Sigue? Bueno, identificando las mediaciones de la bioética, ¿sigue?, en sus diferentes aspectos para describir implicaciones, explorar concepciones y establecer las tensiones entre lo jurídico, lo bioético, la intimidad y las tecnologías en escenarios laborales específicos. ¿Sigue? Desde que bioética pasamos de la bioética clásica a una bioética que es más amplia y que surge en el paisaje, que se inaugura con la biotecnología. A diferencia de la ética médica, que tiene su origen en la antigua Grecia, la bioética es un fenómeno contemporáneo propio de los escenarios de una sociedad tecnológica, plural, globalizada y en red. Sigamos. El reto consiste en construir una bioética laboral que incorpora a la búsqueda del bienestar y la felicidad humana el problema bioético de la sobrevivencia, resaltando la complejidad de una de las actividades principales del hombre, el trabajo. ¿Sigue? Sigamos. Entonces, la perspectiva legal del derecho es el Estado constitucional y la esencia del derecho natural de John Finch, que en el sentido que la voluntad apunta siempre en toda elección hacia la plenitud humana integral en uno mismo y los demás. Sigamos. Bueno, entonces vamos buscando la intersección entre bioética y derecho, que es los derechos humanos, en este caso los derechos laborales y el derecho en el derecho al trabajo decente. Sigamos. Entonces, ¿qué legislación vamos a analizar? El derecho de adopción de decisiones personalísimas, el derecho a disponer del comportamiento extralaboral y el derecho a ser protegido frente a los avances de la técnica. Esto es Canessa Montejo en un análisis que hace de la legislación internacional del trabajo en 1994. Sigamos. Hay una tensión entre ley y vida. La ética en relación al trabajo ha sufrido una transformación. Sigamos. Bueno, y nuestro contexto histórico, que estamos trabajando: la ingeniería genética, la física cuántica, la infraelectrónica, las ciencias cognitivas y la bioeconomía. Sigamos. En la necesidad de crear ejemplos, crear casos de la vida real, poder aterrizar el concepto, hacer un amarre real con el derecho vivo. Entonces nos basamos en la sociología jurídica, que es el derecho en acción, y la sociología del trabajo. Algunos casos que voy a explicar más adelante son los trabajadores del cuello blanco, la pornografía vía internet de adolescentes y los operarios de máquinas. Sigamos. Esto ya es todo la tabla normativa, la OIT, sigue, la legislación de Naciones Unidas sobre el derecho a la intimidad en el trabajo, sobre el derecho a la desconexión de las redes electrónicas,
los fallos en la Unión Europea sobre conflictos que se han presentado por la tecnociencia y el trabajador, la tecnología de la información, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Chile, Italia, España, Reino Unido, todas las jurisprudencias representativas, ese es el barrido que hemos hecho legal o jurisprudencial a nivel internacional del tema específico de la intimidad de los trabajadores con las tecnologías de la información. Reino Unido, especialmente Francia, por esta ley que les hablé ahora, el derecho a la desconexión. Y es muy importante entonces, para contextualizar los derechos humanos, la legislación laboral y la bioética, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Derecho al respeto a la autonomía personal, el derecho que lo contempla la Declaración Universal y el derecho al respeto de la integridad personal. Sigamos, Estados americanos. En Colombia hemos encontrado toda esta normatividad que ya les entregué una cartografía mental sobre el tema, las normas, sigamos, conceptos, jurisprudencia y de quiénes y de qué manera se constituyen agentes comprometidos con el problema, el tripartismo, sindicatos, trabajadores, empresas y Estado. Sigamos. Ahora el plan de redacción, aquí está una parte de la construcción, pero a raíz de toda esta investigación he replanteado el plan de redacción y ya no queda así, sino así. Ábreme el archivo de Word. Entonces, primera parte del plan de redacción. El derecho al trabajo en la intimidad. Se investigará y desarrollarán los aspectos necesarios para demostrar la urgente e imperiosa necesidad del rol mediador de la bioética en la aplicación del derecho al trabajo en la intimidad. Estudiaremos o desglosaremos el derecho al trabajo, legislación, jurisprudencia, doctrina, la dignidad humana, la intimidad del trabajo, la libertad, el riesgo psicosocial en el trabajo, ¿sigue? Bioética y derecho laboral, ensayar una conciliación, conexión entre bioética y derecho, componente de los derechos humanos en la esencia de la bioética, macrobioética y trabajo, ¿sigue? En la segunda parte, la afectación a la intimidad y al trabajo por la tecnociencia, una realidad incuestionable. Se investigará y desarrollará todo lo que sea necesario para demostrar su afectación, con los casos o los ejemplos en ejes transversales, que es el polígrafo, el cyborg, grados de combinación artificial humano, el trabajo, la intimidad y la genética, la jerarquización, la economía cuántica, que es la economía flexible de las empresas, con estas situaciones. Trabajo, aquí sube, trabajadores del sector financiero, operarios de máquinas y la esclavitud contemporánea, que es la pornografía de adolescentes vía internet. Y la última parte o tercera sería convergencias y divergencias entre derecho laboral y bioética, concepciones de mediación bioética, intimidad en el trabajo, tecnologías de la información, Estado constitucional, derechos fundamentales, derecho al trabajo digno, capitalismo, salud ocupacional y riesgos profesionales, el acoso laboral. Y es necesario, por lo tanto, hacer un análisis comparativo, que ese va a ser un trabajo de campo que va a realizar en el Ministerio de Trabajo, que es donde yo laboro. Voy a analizar los reglamentos internos de trabajo en las empresas respecto a los mecanismos de control por parte del empleador en las tecnologías de la información. Y al final voy a hacer mi estancia internacional en Dinamarca, donde voy a estudiar las relaciones laborales en Dinamarca, consulta y participación en la gestión de riesgos laborales, que es el modelo de trabajo actual mundial por la OCDE y por el sistema de derechos de trabajo. ¿Ya? Bueno, Gabriel, veo algo positivo, muy positivo, y es que veo un tema mucho más concreto. ¿Sí? La bioética, por lo menos en el título, usted lo está relacionando con dos derechos en concreto y con un tema que es la tecnología. Entonces eso es positivo respecto a lo que había visto antes, que estaba mucho más difuso. Ahora,
también lo felicito por el esfuerzo, se nota que le está metiendo todo y la disciplina y todo eso es muy importante, ¿no? Ahora, pasemos a los puntos negativos, pues no negativos sino para mejorar, que merecen mejorar. La mediación, usted habla de la mediación de la bioética en esas tensiones y lo plantea también a modo de hipótesis, de problema. El título está la mediación y también lo plantea como problema. La bioética reconfigura, utiliza reconfigurar. Esto ya nos da algo que deja al lector un poco perplejo o que merece ser aclarado de alguna forma. Porque si nos dice mediación y después dice reconfiguración, algo pasó. Parece que la mediación es algo más concreto que reconfiguración. La mediación hace referencia a una reconfiguración. Entonces, ¿por qué no tratar la reconfiguración en el título, en el tema, directamente? Son sinónimos, son distintos, es una forma concreta de mediación, va a tratar otras formas de mediación. Y también en el mismo objeto de la investigación, usted señala que la mediación de la bioética del derecho al trabajo a la intimidad afectados por las tecnologías de la información. Eso puede ser el título, está bien, pero si usted mira después en la pregunta principal que usted se plantea, no aparece ahí algo que debería aparecer, que ya aparece un problema en el título, que es la afectación. ¿Sí? Hay un problema que es la afectación, que ya uno lo denuncia en el título, pero después en el problema no está. Sí parece que está haciendo referencia a eso, pero dice la reconfiguración. Es una reconfiguración, me imagino, ¿para qué? Para evitar esa afectación, ¿cierto? Debe ser para eso. Entonces en el problema debería estar eso que usted señala ya en el título, que es que hay una afectación de derechos. Respecto a eso, yo entiendo el tema y todo eso, pero lo que veo después en el desarrollo del trabajo es que se pierde esa relación, que debería ser donde más se debería enfocar. Veo que su estado del arte lo que más avanzado es sobre bioética, pero no es clara la relación entre bioética y esos derechos y la tecnología. Sí hay algunos ejemplos, pero al mismo tiempo hay ejemplos que me parece que no tienen nada que ver cuando hace referencia a la bioética. Entonces lo que lo invito es, está bien, todo está bien, va bien, pero a reflexionar, ponerse muy juicioso en ese sentido, y es reflexionar acerca de cuál es la relación que usted ve. Yo estoy seguro que usted ve y ve muchas, tanto así que se ven reflejadas en el índice, pero el índice también trata tantas cosas que muestran que esa relación todavía usted no la está buscando, pero todavía no la ha logrado concretizar, y es importante concretizar esa relación para concretizar un problema más concreto. Respecto al problema, me parece que el problema, con lo que lo voy a hablar, no está bien por ahora, dejarlo así, pero también al buscar esa relación, plantear un problema que sea más interesante y con lo que usted ha leído y con lo que muestra. Usted mencionó muchas cosas, que puede haber problemas distintos a este problema, que es importante, pero es un problema que tiene que estar solucionado en la justificación del trabajo. No puede ser el problema del trabajo, sino la justificación de por qué va a realizar ese trabajo. Y es preguntarse la bioética en qué aporta, qué justifica tratar estos temas de la intimidad, del derecho y las tensiones con las tecnologías desde la bioética. Para mí esa es la pregunta suya, pero esa pregunta no puede ser la pregunta de su trabajo de investigación, sino es una justificación que usted tiene que dar al lector, que después seguramente va a estar en la introducción del trabajo, donde usted va a decir, mire, existe este problema y la bioética sirve en cuanto soluciona y advierte problemas que el derecho y desde otras perspectivas no se pueden advertir y solucionar. ¿Sí? Entonces me parece que ese no es el problema. Y esto está conectado con lo que leí. Hay que pensar cuál es la relación para concretizar esa relación, y ahí usted va a seguramente encontrar un problema que no puede ser este. El problema que usted tiene, repito, es simplemente justificar por qué la bioética va a aportar algo en
análisis de estos derechos con la atención con la tecnología. Va a aportar algo distinto y esa es la justificación de su trabajo. Ahora, solo vi en la exposición, en lo que el trabajo que usted nos envió, una posible relación, pero que no es suficiente porque hace referencia a un caso concreto, y es el del derecho a la desconexión. Eso me parece que es el ejemplo, un ejemplo que uno sí ve, la relación bioética, como usted la explicó, con la dignidad, derecho a desconectarse, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el derecho al trabajo, tiene que ver con el derecho a la intimidad en un sentido de no ser perturbado. Pero es un caso, no es suficiente para dar cuenta de esa relación, ¿sí? Es lo único que vi. Y además dése cuenta que en ese ejemplo la solución o la mediación entre estas tensiones es resuelta por el derecho. Entonces, ¿en qué sentido entra a jugar la bioética en ese ejemplo? Y si no entra a jugar, simplemente para justificar la intervención del derecho en esas relaciones, pues la relación entre bioética y estos derechos todavía no es visible. Y digamos, del estado del arte sí se ve un avance de la bioética, pero respecto al derecho a la intimidad y esto, en el índice le digo, no es necesario, yo creo, que ponerse a hacer un análisis de qué se entiende por el derecho al trabajo. ¿Se entiende? Sí, todavía no he encontrado la relación entre un problema y una relación entre estos que le permita concretizar qué le interesa analizar del trabajo, qué le interesa analizar de la intimidad. Antes de abordar esos temas, yo creo que tiene que abordar primero la relación y una definición de bioética más precisa. Veo también que en su trabajo, digamos en las preguntas secundarias, veo que hay un problema subyacente común, que es muy interesante y que veo que lo preocupa, pero lo preocupan otros temas, pero creo que esto es un tema que lo preocupa. Y es la tensión del derecho al trabajo con la producción, con el punto de vista del hombre económico y la producción capitalista. Hay una tensión ahí. Y también repite mucho lo de la preocupación por generaciones futuras. Pero lo que no entiendo es esas preocupaciones. La primera sí, pero la segunda no la entiendo cómo está relacionada con el trabajo y la intimidad. Y hace referencia a una noción de bioética que es darwinista, que es la búsqueda de la supervivencia. ¿Sí? La búsqueda de la supervivencia, pero también con un principio de dignidad al lado. Entonces veo cosas que usted toca común y entonces lo que lo invito es leer el documento y darse cuenta dónde se repiten intereses suyos que están reflejados en ese documento. Para después decir, me estoy dando cuenta que en el fondo todo lo que estoy hablando tiene unos problemas comunes. Entonces acá tengo la función de sobrevivencia, también me parece que si lo voy a tratar y voy a utilizar un concepto de bioética en torno a la sobrevivencia, debería ser reflejado de manera previa en el tema y en el problema. ¿Sí? Y en qué sentido pues esa noción de bioética está relacionada con los derechos y la atención que esto se da. Bueno, muchas gracias, profesor. Sí, creo que ya. Muy importante. ¿Quién quisiera que sigan el discurso, yo o allá desde Francia? No, siga, doctor Carlos, siga, tranquilo. Voy yo, bueno. No, ya dijiste que estabas grabando, ¿no? Es que iba a decir cosas buenas al principio, pero no es buena idea, porque si queda grabado, de pronto te pierdes el impulso de la tesis. Entonces voy a lo malo de inmediato. Bueno, no, quiero decirte dos cosas. Primero, que estoy gratamente sorprendido, pero era normal que pasara, de que tuvieras mucho más claro el objeto de la tesis, el punto a trabajar. Eso es un esfuerzo. Es más, una de las críticas que te voy a hacer luego es que en la explicación fuiste mucho más claro que lo que está en los papeles. Yo en los papeles todavía sigo teniendo pasajes muy oscuros, que ahora te los iré diciendo, donde no lograba atar, pero en la exposición queda mucho más claro
lo que a su vez demuestra que lo tienes claro. No sabemos a dónde parará el tema, pero lo que sí es seguro es que tienes un norte. Eso me deja tranquilo porque, bueno, las veces en que hemos hablado, entre la última vez que vimos tu trabajo y ahora, pues yo estaba un poco ansioso también porque te veía en ese esfuerzo, pero un poco perdido, y creo que esta prueba es un buen avance, es muy buen avance. Esto que nos presentas es más un avance de tesis que un estado del arte, porque en el estado del arte era donde yo quería que pudieras despachado más que era el ejercicio, pero ahí fue donde fuiste más resumido y más esquemático, donde haces, incluso nos presentas hasta el plan de trabajo de una vez y los objetivos de la tesis, que en este ejercicio pues esos no eran tan necesarios. Con la pregunta, la hipótesis y el estado del arte, pues que era para esta escuela doctoral era suficiente, pero eso digamos es muy bueno además, porque yo sé que de las páginas que nos entregaste, me imagino que tú querías habernos enviado por lo menos unas 2000 de todo lo que debes tener leído, o sea que el hecho de que nos hubieras enviado 43, me imagino que eso debe ser un avance impresionante. Le eché un vistazo a los mapas conceptuales y todavía me cuesta muchísimo poderlos entender. Me gustaría, pero hay cosas que ya más o menos he podido entender, y obviamente después de la exposición. Varias cosas. A ver, la primera, esa pregunta que tú tienes ahí seguramente no sea la pregunta definitiva de la tesis, pero me parece que te puede servir como la traes ahí. Además la traes, aunque es muy profunda, porque puede llevar a resultados muy contundentes. Esa pregunta se ve sencilla en el sentido de su planteamiento, no en el desarrollo ni en la construcción, pero sí en el sentido de su planteamiento. Luego esa pregunta que refleja esa problemática, yo creo que provisionalmente te ayudará mucho como guía. Eso lo tengo seguro. Hay unos pasos del trabajo y luego lo volviste a recalcar, incluso hiciste énfasis en él cuando dices, por ejemplo, la bioética no es una filosofía ni es derecho, sino que significa otra cosa, ¿verdad? Es una postura que nos ayuda a... ahí quiere decir que ya tomaste partido por algo, y ahí debías habernos explicado el por qué tomas partido por esa postura, porque la primera vez que nos presentaste algo sobre bioética, yo desde el año 2004 no había vuelto a leer sobre bioética hasta tu tesis otra vez. Y me acuerdo que es más, lo repasé luego ahora con los apuntes que tenía de tu control pasado, y hay muchísimas de los conceptos, más que definiciones de lo que es bioética, de lo que significa y cuáles son sus alcances y cómo se relaciona con una cosa y otra y tal. Cuando tú pones esto es porque ya estás partiendo de un posicionamiento, y ahí hubiese venido bien haber dicho por qué este y por qué no nosotros, porque eso va a marcar mucho la forma en que tú vas a hacer ese filtro entre intimidad, derecho al trabajo, tecnologías y desde la bioética lo que puede significar. Entonces ese tipo de posicionamientos vendría bien o sea, ¿por qué ese? Y pues no tienes que desvirtuar. Yo me acuerdo que alcancé a ver como unas 14 conceptualizaciones de bioética, pero habían más, eran como 30 y tantas de las que vi. Entonces eso vendría muy bien lo de la jurisprudencia, muy bien lo del tema comparado. Veo que te has esforzado muchísimo en poder hacer un barrido, como dijiste ahora, de la mayoría de las cosas, que eso es bastante interesante. Eso digamos es muy bueno, lo que yo vi, cómo te has posicionado. Eso hace dejar ver que eres bastante inteligente además, porque a veces cuando uno tiene muchas ansias y esfuerzos por lograr cosas, a veces se vuelve muy disperso, a veces digamos se puede tener unos paréntesis gigantes, y en el caso tuyo lo sentí muchas veces, pero sí has podido concretar. Digamos que este trabajo no es un ejercicio del estado del arte como tal, eso sí es cierto. Hay partes donde yo no entendí bien, y vas a tener que tener cuidado cuando empieces ahora, como dijiste tú, en la etapa de redacción del plan, porque hay cosas que tú escribes aquí que seguramente son para ti. Hay pedazos donde yo me perdía. Por ejemplo, cuando tú hacías los cuadritos y decías la visión crítica del marco teórico, o antes cuando decías, por ejemplo, las posturas y posturas jurisprudenciales, yo no lograba atar eso, porque quedaban en temas genéricos. Yo no logré atarlos con la triangulación que tú quieres hacer, o con los 4 puntos que tú quieres tocar entre intimidad, derecho al trabajo, tecnologías y bioética, pasado por la bioética. Eran conceptos muy generales que no me permitieron poder encontrar la relación con tu pregunta concreta.
Entonces ahí vas a tener que tener mucho cuidado en ir concretando y ajustando eso que tú decías, visión crítica del marco teórico y el marco teórico que ibas proponiendo. Por ejemplo, primero el avance es muy bueno, pero en este estado del arte, por ejemplo, de acuerdo con ese barrido que has hecho, yo esperaba ver, por ejemplo, el problema concreto, sobre ese problema concreto que tú tienes en las preguntas, qué posturas existen. Por ejemplo, qué posturas de solución o incluso qué posturas de planteamiento de ese problema existen desde la aproximación. De pronto dirás ninguna, pero así no exista ninguna puntual, sí que existirán algunas periféricas de cómo se puede, incluso en otros casos donde la bioética ha dado respuestas a otros casos que no son exactamente elaborar tecnologías de intimidad, pero que te pueden dar pistas de cómo qué consecuencias podrían llevar al caso concreto tuyo. Eso lo eché aquí de menos. Esas posturas, en qué grupos se ordenan. Yo te voy a entregar esto ahorita porque todo lo que tengo aquí te lo voy a entregar.